Ha sido conferencista y profesor invitado en instituciones académicas de varios países europeos y de América Latina. Desde 2011 comenzó a trabajar los aspectos organizativos y religiosos de las danzas rituales que se realizan en el marco de las fiestas religiosas en las regiones de Texcoco y Teotihuacán, privilegiando el uso del video en la investigación. Este trabajo lo ha realizado con un equipo de alumnos y exalumnos del posgrado en antropología de la Universidad Iberoamericana a través de distintos financiamientos de la misma universidad. Uno de sus exalumnos es Jorge Martínez Galván, quien es egresado de la licenciatura en Antropología Social en la UAM, Iztapalapa, y obtuvo el grado de maestría en Antropología Social en la Universidad Iberoamericana. Sus investigaciones de tesis se han centrado en los temas de compadrazgo, parentesco, etnicidad y danzas en la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua. De sus investigaciones en esta región tiene varias publicaciones y trabajos audiovisuales y ha recibido 3 menciones honoríficas en un concurso de fotografía a nivel nacional. Desde hace 6 años colabora como asistente de investigación del Dr. David Robichaud, con quien ha realizado investigaciones de campo y producido diversos videos en las regiones de Texcoco y Teotihuacán. A lo largo de estos 6 años, el equipo ha producido una serie de videos de corte antropológico que se han difundido en distintos foros académicos y muestras de cine etnográfico nacionales e internacionales. ¿Qué decimos algo? Bueno, pues me gustaría, además de todo lo que ya se dijo en los videos que ustedes han realizado, pues comentar algunas cosas concretas en relación con el proceso actual que tuvimos nosotros 3 a lo mejor la oportunidad de presenciar con aquel trabajo de campo, ¿te acuerdas, David? En 2014, en donde gracias a ti, bueno, yo conocí esta región y pudimos observar desde aquellos montes a los que nos llevaron cómo no había todavía ningún emplazamiento del aeropuerto, ¿no? Y cómo este paisaje se ha modificado a lo largo del tiempo hasta lo que vemos el día de hoy, y cómo, bueno, esto ha sido registrado por el video, sobre todo el de los cerros que están ausentes. ¿Y tú cómo aprecias este cambio radical, creo, en estos últimos 4 o 5 años del paisaje, y cuáles son tus impresiones al respecto? Pues es una lástima que no hayamos comenzado antes a documentar los cambios, porque el primer video, yo digo que soy una especie de autor intelectual. Hicieron más el trabajo Manuel y Jorge, pero yo tenía de, mira, están quitando este cerro, ¿no? Que íbamos a Manacó y pasábamos varias veces, y pues, hay que sacar fotos porque debe de ser para el aeropuerto. No teníamos como mucha conciencia de eso, no era nuestro interés original. Pero al comenzar a tener pues cosas en la cara, ¿no? Y luego también hoy estuvimos y siguen los camiones, ¿no? Uno de los cerros en Chautzingo, fuimos a Veracruz a dar un curso la semana pasada y está como, ya la parte de arriba está como bastante mochada, ¿no? Sigue. Y bueno, no sé, y también el pasar por el ex-lago es horrible, ¿no? O sea que cuando también me hablaron de un evento sobre megaproyectos, el megaproyecto es la Ciudad de México, no planeado, ¿no? O sea que el aeropuerto se ve como megaproyecto, lo más mega. O sea que todo eso es una consecuencia del crecimiento urbano. Y el hecho de que salió aquí y en otras entrevistas que todavía no hemos elaborado, bueno, tenemos la idea de hacer algo específicamente sobre el riego, pero también sobre la contaminación, aunque se habla mucho del riego en el último. Ese video está como quizás menos logrado, menos técnicamente, ¿no? Porque yo todavía abro la boca. Muchas tomas fueron hechas desde 2014, armamos eso con tomas que fueron hechas porque en el contexto de las danzas llamaron la atención ciertas cosas del antiguo sistema de riego en la región, ¿no? Que me parece como algo muy, muy interesante. Y pues ahí, y aprovechamos en nuestros contactos por las danzas, ahí vemos algunos de ellos que salen en las dos, es como lo que llamaban en Hollywood Central Casting, ¿no? Salen algunos en 3 videos y hasta, bueno, en total.
Pues yo ahora dejaría, quizás Jorge quiere comentar algo, porque aunque yo digo que fue mi idea de comenzar a documentar, ya todo lo que es el guión de los cerros, pues fue hecho por Jorge y por Manuel, ¿no? Yo quisiera nada más agregar ahí, a partir de tu pregunta, que pues el nivel de extracción y de daño que se ha hecho en esta región pues se incrementó más, como lo dicen en algunos de los testimonios de 2015 para acá, pero en realidad estas minas se empezaron a explotar desde mediados del siglo pasado, ¿no? Que en muchos o en algunos de los pueblos se dejaron de explotar y se reactivaron a partir de que se aprobó el aeropuerto. Porque, bueno, y aquí está la experta, recordemos que cuando Fox había aprobado ya como la construcción del aeropuerto, empezó como a activarse toda esta cuestión de las minas, porque pues justo ese era el proyecto, pero por razones que algunos de aquí conocemos, quizá todos, el proyecto no siguió y fue hasta ahora con Enrique Peña Nieto que se aprobó nuevamente y que se dio luz verde para que se construyera, pero realmente las cosas que él dice con todo lo que vemos en el video pues son contradictorias, ¿no? Y nosotros documentamos realmente una partecita nada más, ¿no? O sea, de las más de 160 minas que hay en la región, nosotros documentamos 5 o 6 minas, ¿no? O sea, realmente es una partecita muy pequeña que nosotros queremos mostrar, ¿no? Con estos testimonios y como cuestiones visuales, para que la gente que no conoce la región tenga haga una panorámica de todo lo que puede estar ocurriendo ahora, ya no solo en la región de Texcoco, sino en la región de Teotihuacán, en Iztapalapa, en Chalco, en Tlaxcala, en Pachuca, ¿no? O sea, hay un montón de lugares en donde, como en Tezontle, y la gran afluencia de camiones no les daba para poderse mover, pues se extendieron a otras partes, ¿no? Los cerros de Iztapalapa yo los conozco pues, de prácticamente de toda mi vida, y había un cerro muy bonito que ahora ya va a la mitad, ¿no? O más de la mitad, que también era una mina que también se estaba explotando desde hace por lo menos 25 años, pero no era tan evidente, ¿no? O sea, no se veía como el tajo así, el corte tan pronunciado, y ahora con esto del aeropuerto pues es sabido que lo que se está extrayendo de ahí se está llevando para allá. Y pues a partir de todo toda la desaparición de los cerros, ¿no? El desmembramiento de los cerros, pues no solo es eso, ¿no? No solo se va a desmembrar la naturaleza, sino, como lo vimos en el video, toda una cuestión ideológica y de cosmovisión de los pueblos. Sí, también sale, bueno, en el segundo video y en el primero también, pero más en el primero, ¿no? La preocupación porque les puedan quitar el agua, ¿no? Es una preocupación que seguimos escuchando, que ha sucedido esto en otras partes, sucedió en Cutzamala, etcétera, que sería como una verdadera desgracia, porque sería como arruinar un ecosistema que todavía hay cultivo en huertos, ¿no? O sea, que producían frutales, pues, aguacates, otras cosas, que por el Tratado de Libre Comercio o por Uruapan, ¿no? dejan de ser tan importantes, y por también la situación generalizada de la agricultura, ¿no? Pero de todas maneras eso mantiene de alguna forma esa humedad, espacios más verdes, y creo que muchas cosas que igual la gente se basa en una manera muy distinta de lo occidental de ver las cosas, sí son atinadas, ¿no? O sea, de que es como una esponja, de que pues la lluvia no cae, eso está documentado, en el sentido de que pues al quitar el lago, como el Señor lo describe, no se refiere a Tlaloc ni nada, o a la diosa del agua, que es la figura que llaman Tlaloc afuera del museo, pero por observación de la naturaleza, ¿no? Como una noria, ¿no? El agua. Entonces todo eso nos afecta también a la ciudad, o sea que la ciudad es
es un monstruo. Ya lo fue hace 10 y 20 años, pero ahora peor. Y ahora es tan ilógico quitar cerros a llenar un lago, ¿no? O sea, es o sea, que no dices como gran ciencia para darte cuenta lo mal. De hecho, el señor que sale 2 veces, Sabino, que sale al final, que dice que nos van a creer locos, él trabajó durante muchos años en Conagua y su trabajo estaba en la zona del aeropuerto. No me acuerdo exactamente qué obra que había ahí. Le tocó el temblor del 85, dijo que era como gelatina, ¿no? Y también el ir allá a Texcoco, es así, ¿no? El camino, ¿no? Imagínate, son unos cuantos camiones, muchos camiones ahora con piedra, y los aviones, ¿cuánto pesan, eh? O sea que, ¿cuánto tiempo, cada cuánto iban a tener que renovar, a ver, tratar de llenar con más piedra? O sea que es como una especie de bueno, financieramente, ecológicamente, y luego hay gente que salió a una marcha y dices, bueno, ¿dónde están los ignorantes? Yo creo que los ignorantes no son los campesinos, No. Realmente no. Sí, fue muy triste ver a la gente marchando por la cancelación de un objeto, de un proyecto, y no realmente, pues en primer lugar por los 128,000 desaparecidos y por toda la sangre derramada en estos 2 últimos sexenios, ¿no? Entonces, sí, es muy fuerte que la gente toma las calles cuando les cancelan una obra de infraestructura. No es fuerte, es terrible, ¿no? Porque toda esta parte humana, toda esta parte ecológica, ambiental, de desertificación, no está siendo tomada en cuenta a pesar de que es tan obvia y tan lógica y tan ahí. Sí, pues, o sea, entre todas las reflexiones que podemos también concluir con estos 2 muy buenos trabajos, bueno, ¿qué va a pasar ahora que se ha cancelado el proyecto? ¿Cómo se va a restituir ese material a los cerros? ¿Se podrá restituir? ¿Será imposible? Pues no se puede, o sea, creemos todos que no se puede, ¿no? Este ciclo también como de necropaisaje, ¿no? O sea, devasto un cerro, relleno un lago que está desecándose, saco el material del fondo del lago y lo voy a tirar al hueco que dejé con ese cerro, ¿no? O sea, es un ciclo de muerte, ¿no? Acertadamente los pueblos de la Ribera le llaman aeropuerto de muerte, ¿no? Entre otras muchas cosas por este ciclo antiecológico y antivida. ¿Qué va a pasar con esta obra de infraestructura que al parecer no se va a llevar a cabo, ¿no? Va a quedar como un testigo silencioso, como un monumento, se la van a concesionar a algún grupo clientelar, ¿se va a restituir el lago? Eso tendríamos que estar peleando también, o sea, a lo mejor tenemos que salir a marchar porque sí se restituye ese lago, sí, ¿no? Exacto. ¿Qué va a pasar? ¿Eso es posible ecológicamente? ¿Se puede hacer? O sea, eso que no sabemos. Hoy nada más una cosa rápida. Un señor nos dijo, hablando en nuestro artículo sobre el riego, de que ya no, antes había una parte salada, una parte de agua dulce. Dice, ahora ya no existe, es solamente agua contaminada. Entonces, que es también una consecuencia del crecimiento de los pueblos y sistemas de alcantarillado, y la gente se baña más y tiene más millones de ropa. ¿Qué solución también? O sea que no estoy echando la culpa a las personas, sino que qué tecnología nuestra civilización nos ofrece para evitar contaminación a nivel también de pequeña escala. En la ciudad, bueno, pues es que la ciudad ya debería de descrecer, ¿no? O sea, que es como... no es tanto el aeropuerto, es la ciudad que es el problema. Y todos esos pueblitos, o sea, no es que hayan crecido por la población que haya crecido, sino que mucha gente se ha ido a vivir ahí, que antes vivía en la ciudad o vivía en otras partes, y que están haciendo como colonias, que ya no hay esa comunidad que existía antes en esos pueblos. Entonces la gente que llega no tiene la concepción de nada de estas cosas, o sea, porque no son gente rural, son más gente urbana y no les interesa tener su tierra, ¿no? Digo, su casa. Su casa, sí. Ya, ¿no? Y son
pueblos dormitorios. Exacto. Sí. La mayoría. Sí, La gente nada más va a dormir y trabaja en la ciudad, o en el Estado de México, en algún lado, ¿no? Tengo dos comentarios, pero tratando de darle seguimiento a este último y unido a los documentales, hay muchos de los entrevistados son adultos mayores o ancianos. La pregunta es la siguiente: la información que ustedes recopilaron con sus entrevistas y con sus observaciones y con su trabajo de campo, ¿dónde están los jóvenes? Porque esta falta de continuidad generacional, que los jóvenes en teoría serían los que recibirían esa información y ese conocimiento riquísimo del territorio y del sistema de tanto del agua como del pueblo, etcétera, ¿dónde están? Últimamente, durante el último año he trabajado más en la zona de Atenco, de San Salvador Atenco. He entrevistado a algunos ejidatarios, algunos propietarios de todavía algunas parcelas de las que todavía están ahí peleando para que no las obtengan y venderlas, y todo ese dinero que tengan, de los macheteros y los no macheteros, etc. Mucha gente de la que yo entrevisté joven no está interesada en continuar estas actividades ancestrales por falta de interés, porque ya están en un contexto global, neoliberal, que están allá, pero están aquí. Entonces, y quieren formar parte también de lo que puede ofrecer ese mundo tecnológico, ese mundo capital. Entonces, la pregunta va enfocada en eso: ¿dónde está esa liga de continuidad generacional para saber qué se puede hacer en el futuro y qué realmente vocación tiene este sistema de pueblos? Bueno, por un lado, hay un sesgo porque nosotros vamos entre semana, es cuando encontramos a los viejitos en casa, ¿no? O sea que efectivamente los jóvenes están trabajando en la ciudad, algunos son hasta profesionistas, otros, no todos, ¿no? Pero hay una participación de parte de los jóvenes en los cargos comunitarios, porque son como obligatorios y pueden perder derechos. Pero eso es una pregunta importante, ¿no? Lo que está señalando. En cuanto a otras cuestiones, sí hay una pérdida de conocimiento. O sea que ahora estamos hablando con un señor de 80 y tantos años, 70 y tanto, y hablaba de que, bueno, estos pueblos, los terrenos tienen nombres, ¿no? Generalmente tienen en náhuatl, pero pueden tener nombres en español o un santo, y ya los jóvenes ya no reconocen, ya no saben eso, ¿no? Porque están en como otro mundo, no conocen las plantas, ¿no? Hay una pérdida de conocimientos muy importante. Es la urbanización, ¿no? Pero a nivel de organización de las fiestas y donde hay sistemas de agua y riego, hasta donde yo pueda ver si hay una participación. Hasta hay jóvenes que están como buscando rescatar danzas que se perdieron, y hasta la lengua náhuatl, ¿no? en las danzas, ¿no? Hay el lugar donde hay minas de tesontle y basalto en Chalcingo, ya no hablan náhuatl desde los años 20 o quizás antes, algunos todavía hablaban en los 30, pero tienen una danza en náhuatl, y ahí los jóvenes están entrenándose para hacer recitaciones largas, ¿no? En la lengua, ¿no? Creo que también las creencias que vimos son como mucho más importantes en las partes altas, la sierra, donde la lengua persistía más recientemente. En los pueblos más abajo salen los duendes, pero no con el mismo detalle, ¿no? No sé qué quisieras agregar tú. Sí, justo eso que dice David, ¿no? O sea, yo, el equipo, hemos visto la participación de los jóvenes incluidos desde niños de 5 años en adelante, ¿no? Esta cuestión de las danzas, hay danzas muy particulares, y casi la mayoría, me atrevo a decirlo, tienen que ver con cuestiones de agricultura, de agua, de lluvia, ¿no? En el documental que pasamos del agua, es una danza de sembradores que los ejidatarios son los que les dicen: tienes que hacer la danza para que llueva, para que salga bien, ¿no? Para que haya una buena lluvia, para que haya una buena cosecha, y después nosotros repartimos las semillas, ¿no? Tiene ahí como una cuestión un poco, quizás si uno va y ve las cosas como de pasada, ¿no?
no es tan fácil percibirlo. Sí. Pero cuando uno se adentra a estas cuestiones, ve que los niños, por ejemplo, no sé si vieron la entrevista como un niño se acerca al hombro del abuelo, porque es su abuelo. Su abuelo es el que tiene el papel principal y el niño siempre está con él, siempre, todas las veces que platicamos está con él, ¿no? Entonces, el abuelo comparte mucho esta experiencia con el niño, un niño de 7, 8 años. Y baila. Y baila porque él quiere, no porque lo obliguen a bailar, ¿no? Entonces sabe la importancia que tienen estas cuestiones rituales de organización para poder como recibir, ¿no? Y el abuelo también sabe lo importante que es transmitir por medio de este tipo de prácticas toda una cosmovisión que quizá nosotros aún, igual me atrevo a decirlo, no terminamos todavía de entender, ¿no? Del todo. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que cuando vamos, por ejemplo, hoy en la mañana que fuimos a campo, que estuvimos entrevistando a una persona, salen cosas que de repente te mueven y dices, ah, mira, ¿no? O sea, siempre descubrimos cosas nuevas, ¿no? Entonces, no hemos podido todavía como ver bien exactamente dónde está toda esta cuestión del núcleo duro, ¿no? Que diría López Austin. Bueno, también es como complicado porque estoy pensando con nombres y apellidos de algunas personas cuya obra es como importante y buena, pero como la tendencia de reificar y que no hay cambio, y luego también lo contrario, que es un cambio total, o sea que hay que como, las cosas son como sutiles, ¿no? Y es complicado estudiar el cambio en la vida de uno, ¿no? Bueno, pues en mi vida, porque yo creo que no voy a... que igual tú no podrás comenzar a documentar, pero sí, o sea que eso de los jóvenes sí habrá que ver, ¿no? Por ejemplo, en el video, quizás eso no está como muy claro en el primer video de los cerros, dice, no, piensan que no va a pasar nada, que tenemos los derechos a los manantiales y el agua y no sé qué, pero luego van a venir y dicen, mira, pero ustedes no están sembrando la tierra, entonces podemos expropiar su agua, pensando que sería la Ciudad de México, ¿no? O sea que él está diciendo que los jóvenes confían, no, es que es nuestro, ¿no? Pero, ahora, todas esas fuentes de agua están en unidades de riego, ¿no? O sea que están a través de Conagua. No nos hemos metido en eso, pero lo que vimos hoy en la mañana con 2 personas, bueno, 3 vimos, pero 2 con entrevistas profundas, como siguen siendo ingenieros, hacen obras, modificando, mejorando, y creo que eso es sin la intervención del Estado, ¿no? O sea, que ellos deciden, no, pues mira, vamos a intubar esta agua porque los del pueblo donde pasa la están robando, mejor la ponemos en un tubo y ya, ¿no? Y también el caso de la fiesta esta de La Pantla, donde comienza la segunda, el segundo video, el agua está entubada. Yo ahorita que la vuelvo a ver el video, siento que se usa la palabra nuestra tradición, o sea que ya la afinidad original era para limpiar caños de riego, y eso es más bien como algo simbólico, no práctico, pero siguen haciendo esto, ¿no? Y hemos estado como 4 veces. Vieron, no sé si se fijaron, están llevando una mesita y unas sillitas, son para los puentes, son para los puentes, sí. Y eso de poner mesa y silla es algo que también aparece en ofrendas prehispánicas y también, por ejemplo, en la montaña de Guerrero, ¿no? Que ya, por ejemplo, en un pueblo donde estuvimos ahora ya no hay graniceros, se murió el último hace tiempo. Sí, o sea que hay cambio, ¿no? Definitivamente, pero hay una organización comunitaria en muchas partes todavía muy fuerte, ¿no? En que no permiten que extraños compren, ¿sí? O si llegan a comprar, el agua te va a costar 50,000 pesos en lugar de 2,000 pesos, y te piden que hagas un cargo en la iglesia que te va a salir en 25,000 pesos. En pueblos muy pegados a Texcoco, que se ven como muy modernos,
¿sí? O sea que es algo como muy interesante para ver el cambio. O sea que en la Antropología mexicana se hablaba como un concepto muy importante, la aculturación. Quedó eso como tirado por la ventana, pero pues hay algo como aculturación que está pasando. O sea que si son globales o cómo mezclan, ¿no?, tradición con modernidad, ¿no? Yo quiero agregar algo que es muy particular. El caso de Tequesquinahuac, que es un pueblo que está como a la falda de la sierra, ¿no?, como este camino intermedio. Ellos no han pedido nada que tenga que ver con cuestiones de agua al Estado. Todas las tuberías, todo lo que ellos han hecho en cuestiones de infraestructura, de distribución de agua, todo lo han pagado ellos. Y el argumento es, lo hacemos para que cuando venga el Estado y nos diga, dame tu agua, decirle, no, porque tú no tienes derecho a llevártela, porque no me has dado nada. Todo lo que está aquí lo hemos hecho nosotros. 14 kilómetros de tubo y circuitos. Más aparte, toda la distribución en las casas, ¿no? O sea, y eso es bien interesante, porque entonces ahí, digo, quien pueda ir y decir, es que es una comunidad muy cerrada, ¿no? ¿Por qué? Porque no deja que el gobierno hagan, ¿no?, o sea, los proyectos estos como de desarrollo y despensas y cuestiones de alimentación. Es muy difícil que lleguen como a estos espacios tan cerrados, o se podría decir, pero no, o sea, ellos saben, ellos tienen unas estrategias muy finas para poder saber qué aceptar y qué no aceptar. Sí, yo lo que me he encontrado es que con lo que me he topado es que con lo que la dificultad que tienen es sobre todo la distribución, o sea, la conectividad con el medio regional, llámese Chimalhuacán o Ecatepec o La Merced, o porque están allá, pero están muy incomunicados y existe ese mito de que están tan alejados que pues que no quieren que nadie los toque. Y no es así, porque pues al entrevistarlos lo que yo entendí, pues es que lo que yo he visto es que pues, solamente dependemos del comercio local muy pequeñito que nos organiza la Universidad de Chapingo para vender nuestras lechugas que nosotros producimos. Y me dice, ¿a quién conoce? Y yo, oh, ¿de qué? Y yo, pues, ¿qué? Solo soy arquitecto, ¿no? Ajá, no, pues para que yo le vendo mis productos, o sea, la gente quiere vender, o sea, la gente quiere estar conectada, solo que existe este mito y este velo que pues existe en la concepción citadina que pues, le da la torre a esa conectividad. O la condicionan, ¿no? Una concesión. Bueno, nosotros nos comunicamos con WhatsApp, porque casi todos los informantes, ¿no? O sea que están súper conectados, pero también usan esas cosas para llevar listas con Excel para obligar a la gente a pagar sus cuotas. Y si no pagan las cuotas de la iglesia, pues les hacen una cosa que se llama estrangulación, pero del agua. Entonces ponen un aparatito para que no puedan ir con derechos humanos, decir, ay, nos cortaron el agua, porque es un derecho humano, ¿no? Pero entonces les llegan, cada minuto llegan 3 gotas, y dicen, pues no cortamos el agua, pero este tipo debe 6,000 pesos, y si no paga el agua nos van a cortar la luz para la bomba, ¿no? O sea, hay unos medios de control muy importantes en muchos de estos pueblos, ¿no? Y creo que hay jóvenes que tienen conciencia de que es mejor eso que estar como absorto o absorbido por toda la masa. O sea, que ellos pueden vivir su mundo global y ya hay una danza de sembradores que tienen pura tambora, ¿no? Horrible, ¿no? Que es como percibido como moderno por ellos, ¿no? ¿Sí? O una serie de cuestiones que son como muy modernos, muy de conocimiento de lo que es la vida urbana o el mundo globalizado, pero como que vivir en un pueblo con esas características como ofrece también ventajas, ¿no? Claro. Sí, y también hay una cuestión de la ciudadanía, ¿no? Por ejemplo, hay jóvenes que tienen 15, 16 años, que ya son padres de familia, ¿no? o que se juntaron con una mujer y tuvieron un bebé, que tienen la obligación de pagar, porque se convierten automáticamente en ciudadanos. Entonces la participación de ese tipo de jóvenes es muy importante, ¿no? Porque como dice David, tienen que participar ya en cargos, en cuotas,
en un montón de cosas, en faenas, en trabajo comunitario. Y hay otro tipo de, otra parte de otros jóvenes que son los que están estudiando, por ejemplo, a los que se les exime un poco del pago mientras sigas estudiando. Cuando tú termines de estudiar, y aunque no estés casado, si cumples cierta edad, tienes la obligación de poder, de tener que pagar, siendo un joven, ¿no? Aquí, por ejemplo, los jóvenes que viven en su casa no pagan absolutamente nada, ¿no? La mayoría. Entonces también es como otra idea de ser joven en otro contexto, como una onda de ser ciudadano, tener obligaciones. Yo sí creo que con la amenaza del aeropuerto, que hasta no ver que ya no pasan los camiones, ya no creo nada, ¿no? Pero creo que hay una conciencia por el miedo de que quiten el agua, que llegue un montón de gente de fuera, que son vistos como estas personas que llegan de fuera como amenazas, porque no pagan las cuotas, porque luego son delincuentes. O sea que si tú vives en una comunidad así, donde hay como un control, ¿no? Es que hay un tipo de seguridad también, ¿no? O sea que hay pueblos, por ejemplo, Tepetitlán, donde había como una frontera, ¿no? O sea que tienes que dejar tu credencial, es como entrar a la Ibero, ¿no? Dejar la credencial en la puerta y a ver quién eres, a dónde vas y no sé qué. Bueno, ya como nosotros nos conocían, entonces entrábamos así, pasen. Pero por unos robos, medidas que no son del Estado formal, pero son como medidas como de orden público, a nivel como local que hay. Entonces, habrá que ver si los jóvenes vean que esto es ventajoso, ¿no? Como una forma mejor de vivir que en la ciudad de masas, ¿no? Y lo que va a pasar. Pero sí hay como mucha participación de niños, de jóvenes en danzas, ¿no? Mucha participación. Yo lo que me he encontrado, yo he hecho mi trabajo de campo principalmente en la región de la ribera nororiental del lago, específicamente en pueblos que están en el municipio de Atenco. Realmente la gente joven que está interesada en estos temas es la que está abiertamente politizada y en resistencia transgeneracional contra el aeropuerto y contra otras situaciones injustas respecto a la venta de tierras, respecto a la laxación de dominio pleno, pues sí, de las parcelas ejidales, ¿no? A partir del cambio de la ley agraria con el artículo 27 constitucional. Los que no están politizados, los que me he topado con quienes no conocen su historia inmediata, ¿no? La historia, por ejemplo, que tiene que ver con cuando los abuelos, ellos le llaman los abuelos a las 3 generaciones que están atrás de ellos, o sea, es decir, la gente que solicitó las primeras dotaciones agrarias en la década de los 20, una vez que terminó la revolución. A ellos les dicen los abuelos, o sea, no se refieren a la generación inmediata anterior, sino a unas 4 para atrás. Quienes conocen la historia de los abuelos, quienes conocen sobre las luchas agrarias, el trabajo que costó la dotación de tierras, y quienes en su familia han percibido que ese trabajo de las parcelas ha sido constante desde, no sé, al menos desde que estos jóvenes nacieron. Con jóvenes me refiero a gente de 20 y tantos años, hombres, mujeres de 20 y tantos años. Sí hay una continuidad en el sentido de la preservación de estos espacios comunales y de estos espacios agrarios. Pero quienes no han estado transgeneracionalmente politizados en este sentido, tanto adultos como jóvenes, no tienen ningún tipo de interés ni por perpetuar el trabajo en la tierra, ni por quedarse con las parcelas y no venderlas, ni por aprender a trabajarla, aunque ya sean jóvenes hacia la adultez o adultos hacia la medianía de edad. Entonces, considero que si hay una transmisión específica de un tipo de conocimiento, que si no se dio desde la niñez, no va a pasar como una forma de conciencia en la vida adulta. Al menos esa es la experiencia que yo he podido adquirir a través de entrevistas. E igualmente ocurre con adultos que ya están pasando la medianía de vida. A mí me tocó escuchar muchas veces en conversaciones cotidianas en las que a lo mejor yo no estaba incluida, pero que me tocaba parar la oreja para tratar de entender otras cosas, sobre todo haciendo mandados en las tiendas y así, ¿no? O sea, como alguien me encargaba así de, oye, vengo por unos vasos, ¿no? A la tienda, y me ponía a escuchar las conversaciones de las personas en las tiendas y decían, no, pues, o sea, el precio municipal está dando tanto por hectárea, ¿por qué no vas a pedir tu
tu tajada con el precio, ¿no? Dice, no, pero es que yo quiero conservar mi parcela, pero es que yo de eso no sé nada. Pues para eso está el frente, para que el frente resuelva esas cosas. O sea, si tú quieres quedar con tu parcela, ve con los del frente que ellos te ayudan, pero si no quieres, ve a recibir el cheque que está dando el presidente del comisariado de Ejidal. Entonces, hay mucho desconocimiento, incluso en adultos, respecto a cómo se manejan cuestiones muy primordiales de carácter agrario, ¿no? Y en donde incluso está implicada la Procuraduría Agraria y otras instituciones del Estado. O sea, ese desconocimiento creo que lleva a la cesión y a la venta de tierras en búsqueda de una inmediatez y de un pago pronto, porque hay que saldar y resolver deudas. En mi experiencia, la gente que vendió la tierra es gente que tenía un montón de deudas y que era una manera rápida de salir del apuro, no tanto con la intención de forjar un patrimonio a largo plazo o a lo mejor abrir un negocio de determinadas características, sino simplemente salir del apuro. Y hay también como una concepción interesante respecto a que los que vendieron la tierra empiezan a cargar con la mala suerte sobre sus otros. Les empiezan a pasar cosas, les empiezan a pasar pues, accidentes, choques, pérdidas de patrimonio, robos, ¿no? Incluso robos, se dice, perpetrados, secuestros perpetrados, se dice, por las mismas autoridades que están alentando la venta de tierra. Sí, yo quería comentar de que para no darle respuesta a lo que tú preguntabas, yo soy descendiente de mayas Tenec y mayas quichés, pero a los 6 años llegué aquí. Mis abuelos eran campesinos y pescadores, entonces mi abuela tiene conocimiento del campo, mi abuelo del mar. Y en 1985, que fue el año que falleció mi abuelo, la Deutsche Welle, a través de la que está aquí a una cuadra, el Instituto Goethe, aquí está en esta calle. Sí. Le pidieron una entrevista y la chica le preguntó, y estaba muy pequeño, pero le preguntó cuáles son los retos de ser indígena usted viniendo de un lugar que el paisaje y el conocimiento se obtiene del paisaje y de la observación de los astros. ¿Cuál es su reto de usted viviendo en la Ciudad de México? Nosotros vivimos en uno de los 8 barrios de Iztapalapa, que es San Miguel, y él se adaptó precisamente a eso. Entonces él dijo una respuesta muy interesante que he hablado hace poco con Rosana Rosenthal, creo. Rosana Rosenthal. Y con una extraordinaria mujer que acaba de poner una exhibición en el Arte de la Unidad, Ana, no me acuerdo. ¿Ale de la Fuente, no? Sí, Ale. Estaba hablando acerca de eso porque integran de cierta forma conocimiento de los pueblos. Y el abuelo contestó algo muy interesante. El reto, yo creo que el de ustedes, como pueblos que van e investigan a otros pueblos originales, es decidir qué van a hacer con el conocimiento que nosotros les podemos compartir. Dice, porque si tú escribes un documento para obtener tu cargo de doctorado en ciencias o en tecnología, eso, dice, a mí no me sirve. Dice, ¿qué es lo que quieres aprender de eso? El reto no el mío, sino de él, me señaló a mí, es que sea libre y feliz, sin tomar excusas de lo que venga hacia él. Yo no lo entendí cuando era niño. Cuando crecí, que además me tocó una madre a la cual golpeaban en las escuelas para que no hablara maya. Ella no habló, entonces no me legó nada del lenguaje, pero mis abuelos sí me legaron cada mes qué era lo que pasaba en el cielo, y aquí no se ve nada. Entonces ha sido algo muy interesante que ahorita lo anotó Ariadna. Fueron mis abuelos, el vivir con ellos, y mi abuela decía algo: se educa por ejemplo, con el ejemplo vas a educar, jamás dándole prescripciones, órdenes o esto, no, jamás. Y ese amor que le tengo a mi cultura fue por ellos, porque los vi realmente enaltecer el ser unas simples personas, como decía mi abuelo, somos pescadores y campesinos, pero lo adaptaron
a lo que sucedía dentro de las fiestas de Iztapalapa. Hoy en la tarde me llamaron de un grupo que se llama Los 8 Barrios. El domingo hay una reunión, me dijeron, son todos los grupos que viven en Iztapalapa y vamos a ver si podemos hacer algo para proteger las fuentes de agua de Iztapalapa. Ha sido una gran noticia que recibí en la tarde porque me dijeron, porque sabemos que tu abuelo, siendo maya y teniendo otras costumbres, se adaptó a las costumbres que no, muchas veces ni siquiera coinciden con lo que ustedes vieron. Pero también veo eso. Mis primos que no tuvieron la fortuna de vivir con mis abuelos, sí están muy alejados. Entonces hay un cisma entre nosotros. Yo tengo contactos con mayas tojolabales porque participé en el guión de La Jaula de Oro. Cuando se reunió para hacer esa película, no tenía nada que ver con el guión. Yo tengo el guión original. El guión original está basado en Canek, y Canek es un título. Canek significa aquel que está en la oscuridad, pero esa oscuridad significa que ya tienes un nivel de conocimiento terminado. No es un nombre. Jacinto Canek no era su apellido, es su título que obtiene. Y está basado en las historias de Canek. Cuando quieran yo les doy la copia. No tiene nada que ver con lo que se escribió, sino porque los productores lo cambiaron y al final, cuando se decidió que Edney iba a ser representado por Chauk, el chico que se llama Rodolfo Rodríguez, ¿no sabes las broncas que hubo entre mayas yucatecos, mayas tojolabales, mayas quichés? Nos peleábamos. Había una gran división entre nosotros. Y yo al final dije, pues, yo me salgo. O sea, juegan muchas cosas que al final tú como heredero o no sé, como afortunado de esta serie de conocimientos, tienes que encontrar un balance. Y yo a mi edad todavía no lo encuentro porque la abuela tiene 87 años, la abuela, y no sabes cómo sabe manejar mejor la tecnología, pero siempre tiene ese conocimiento. Ella no te dice en qué año vas a venir, ella te dice en qué hub vas a venir, o en cuántas lunas, en cuántos soles o en cuántos periodos de Venus te voy a ver. Ella sí tiene ese balance, yo creo. Y mi generación nos cuesta trabajo porque de repente pues yo tengo otras vestimentas, y sí nos cuesta trabajo no el vincularme con mis abuelos, sino cómo hacer que las que vienen, las generaciones nuevas, que no tuvieron ese conocimiento y que yo no, por ejemplo, tengo dos sobrinas, una tiene 13 años, está en robótica, y la otra quiere hacer diseño, pero diseño quiere generar un tractor de bajo costo, y se está peleando ahorita con las patentes de CAS, que son los que construyen los grandes tractores. No sabemos qué hacer, y estas dos niñas trato de llevarlas y ayudarlas, porque todavía tienen ese distancia enorme que yo tuve en su momento con mis abuelos. Entonces yo creo que aquí, por eso yo me he acercado tanto a la academia como a estos lugares, porque a mí sí me tocó durante La Jaula de Oro ver la gran distancia que tenemos todos los grupos, o todos los mayas. Los tojabalás me decían Xcalán. Es un peyorativo, o tienen otra palabra, yo tengo otra en quiché, pero me decían, es que tú le estás dando a los blanquitos, a los ladinos, el conocimiento que ellos jamás van a entender. Y mi bronca era, no, muchos de ellos sí lo pueden adaptar a su vida de alguna forma. Y esa es una de las grandes peleas que todavía sigo teniendo con ellos. Y eso es algo que siento yo que no se logra en mi grupo, sino buscando precisamente este tipo de foros y diciéndole a la gente, yo tengo este problema, pero a lo mejor tú en tu visión, en estos proyectos que tú logras, o tu búsqueda, nos vamos a compaginar, porque solos, como algunos, incluso yo lo intenté, están en Canadá, en un grupo que se llama 1491, que es el Ku Klux Klan de los indígenas. Ellos dicen,
América para los nativos. Y ellos tienen una gorra que dice, hagamos nativa otra vez a América. Y yo fui parte de ese grupo, hasta que un día me di cuenta que no era por ahí. Y lo dejé. Y tengo grandes amigos ahí, a los cuales quiero, por lo que ellos pelean. Pero yo me di cuenta que no me sirve a mí. A mí no me sirve ser maya solamente. A mí me sirve ser precisamente mexicano. Compartirlo. Desafortunadamente a veces tampoco no tenemos los foros o no. Grace Quintanilla me ofreció, voy a tener unas pláticas el próximo año. Las calculadoras que usaban los abuelos que son unas cosas que se llaman boca. Yo traigo uno ahorita. Y digo, bueno, pues hagámoslo, intentamos enseñarle a los niños cómo se utiliza. Yo creo que no hay una respuesta. No sé, quisiera que la generación que me sigue tuviera esa respuesta. ¿Dónde están los jóvenes vinculados a ese conocimiento? Pero tampoco soy pesimista como decir, ya se perdió. No, yo creo que este país tiene mi abuela dice, no es energía, es actitud, como para no perderla. Nada más es cosa de que la gente haga poquito de lado su ego y empiecen a verse que, como decíamos, como López Austin lo explicó, México no es el ombligo de la luna, dice, es algo, una traducción romántica, dice, es donde todos hacen uno. Y pues sí, hace 10 años eso me lo explicó él y pues espero que lo logremos pronto, que sí se puede. Gracias. ¿Alguien más tiene algún otro comentario, otra pregunta? Pues, si ya no quieren agregar nada más, pues darle las gracias a Mucarrona por darnos la oportunidad de estar por acá, a Ceci. ¿Quieres decir algo? Darte las gracias por la invitación. Gracias a ti, David, por acompañarnos. Gracias a Jorge, a Manuel, colaborando en el video, nomás que ahora no está acá en México. Y pues los quiero invitar a ver la exposición de Adriana Salazar, Museo Animista del Lago de Texcoco, aquí en el primer piso. Son una serie de objetos, es una investigación de carácter arqueológico.